4 personas. ¿Hay alguna otra persona del grupo de Cristian? No sé. Está Garay. Espérenme, yo reviso porque eso implica. Ellos tienen una condición especial para hoy y deberían estar todos. Entonces solamente tengo algunos participantes en la reunión, tengo 43, a las 8 solamente habían 21. Pero era para decirles esas precisiones y no está ninguno. Pues Cristian ya se excusó, pero es para que revisarlo del link que no aparece. Para poder cuadrar con los otros compañeros. Si los otros agendan, entonces para que esté bloqueada mi agenda en ese momento. Y para saber lo de los pacientes, si lo confirmaron o no. Vamos a arrancar entonces, chicos, la clase de hoy. Buenos días nuevamente para todos. Vamos a arrancar la clase de hoy. La clase de hoy es sobre la presentación de caso. Les voy a presentar el caso. Creería que les va a servir muchísimo para el ejercicio que están haciendo porque la mayoría de asesorías tienen similares preguntas. Tienen asesoría, como les había dicho en la guía, desde el último martes de septiembre. Ya déjenme que se las envíe. El martes 29 la tienen en sus correos y allí dice precisamente que tienen asesoría hasta el día anterior que arranquen las presentaciones de caso, es decir, que tienen tiempo de una semana más de agendar. Los que se le pidieron, se les abrió la agenda común y corriente y solamente tengo esos grupos por cuadrar de esta semana, los que nombré al inicio. ¿Qué quiere decir? Que solamente tienen posibilidad de esta semana y los que envían el correo ahora hay que primero programarlos para que alcancen. Desde el martes 28 tienen esa posibilidad que les envíe y no todos la han usado, entonces para que estemos claros con esa actividad. Respecto a las preguntas de rotación, tienen una guía también y han hecho muchas preguntas porque no han leído la guía. Unas personas siempre manifiestan eso, no lo manifiestan en el momento que lo deben aceptar, pero sí tengo correos de la situación de la semana pasada, tengo correos de lo que creía cada uno y de lo que no había hecho. Entonces, la conclusión de eso es que no habían leído ese correo. Para que revisen, ahí dicen los tiempos que deben confirmar el paciente, qué deben hacer, qué deben entregar. Bueno, eso es de rotación. Y hoy entonces en presentación de caso vamos a volver a la atención al compañero o a la última actividad de ustedes que tiene que ver con unas parejas que definieron, tienen pacientes definidos, tienen un compañero o un tercero para atención. Bueno, entonces les voy a presentar el caso. El caso tiene que ver con una situación especial. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, para organizarnos, y vamos a contar también los tiempos para que hagamos un ejercicio similar. Entonces voy a dejar las preguntas tal cual como las vamos a hacer en la otra clase. La profesora tendrá un tiempo de preguntas al final por grupo. Bueno, entonces formalmente les presento el caso que tenemos. El caso que les voy a presentar tiene 3 momentos. Entonces tiene la presentación de la historia clínica, la explicación del caso, y es donde ustedes se pueden ubicar hasta dónde llega la teoría que ustedes deben revisar sobre el tema y definitivamente cómo hago yo como profesional para manejar el caso. Y entonces hago un llamado a esos documentos que tienen allí: lineamiento técnico operativo de la ruta integral de atención en salud materno perinatal, porque mi caso es de una embarazada de 26 años. Entonces, ¿por qué empieza el tiempo? Entonces allí, chicos, vamos a contar tiempo, 8 y 10 de la mañana. ¿Cuál es el punto? Tenemos una embarazada relativamente joven, y es remitida a nutrición para que se le haga su valoración nutricional y hacer recomendaciones, y ya van a entender por qué. Está remitida desde las 7 semanas y en la 8ª semana logra tener cita con nutrición. Ya les muestro entonces la historia. Denme un segundito. Ok. ¿Todos ven allí? ¿Alguien que me cuente, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. En información general, entonces, para guardar confidencialidad, el nombre, la cédula, el correo, el teléfono,
está totalmente bloqueada. Entonces, simplemente es una mujer de 26 años en su 8ª semana de gestación, número de hijos 0, embarazos 1, es enfermera por ocupación y es soltera. En información del estado de salud, el motivo de consulta es remisión por ginecología, embarazo de 8 semanas, presentando náuseas y vómito constante en la mañana de forma permanente, casi por los 2 meses ha presentado malestares. Esa es una de las razones por las cuales el ginecólogo la envía para que nutrición la trate. Sin embargo, el ginecólogo encuentra unas cosas que después van a identificar ustedes por los cuales la remisión se hace. Y él se basa en ese lineamiento de esa guía que les llamo. Entonces es para que ustedes se enteren cómo hacemos la relación de lo que tenemos que hacer versus cómo está el paciente. Antecedentes personales, tenemos una adenoma hipofisiario de 3 milímetros aproximadamente, una hiperprolactinemia de 54.6, casi el doble del nivel máximo, un lupus en estudio, por lo cual se considera un embarazo de alto riesgo, un sobrepeso y un ovario poliquístico. Tiene, aparte de eso, una historia de estreñimiento crónico, o sea, conclusión, es una paciente que en este momento el ginecólogo denomina como un embarazo de alto riesgo, aunque es una mujer joven. De medicamentos y multivitamínicos, toma Gestavit DHA y toma Milante por la hiperacidez a causa de ese reflujo que tiene, esa hiperemesis que presenta. Antecedentes familiares, todas las enfermedades crónicas se presentan en la familia: diabetes, hipertensión, cáncer, accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio e hiperlipidemias. En cuanto a estilos de vida, esta paciente ha fumado por más de 10 años o cercano a los 10 años, no tiene exactamente el dato, pero es fumadora desde el colegio y lo suspende a partir de que se da cuenta que está embarazada. O sea, es relativamente corto ese tiempo, en la 7ª semana. Alcohol, sí, toma alcohol ocasional, en el momento lo suspendió por embarazo. Horas de sueño 7, hábito intestinal, aunque presenta una historia de estreñimiento crónico, en este momento está normal. Indicadores clínicos a evaluar en el objetivo del paciente, entonces se encontró que en piel, en cara, pelos y manos no presenta ninguna alteración referente a estado nutricional. Bioquímica, tiene los exámenes pendientes y lo que yo hice fue revisar respecto a la guía si el doctor hay un interrogante planteado de perfil lipídico que tengo yo. Sin embargo, en este momento él cumple con todos los requisitos, o sea, cuando llega a mí ya tiene todos los exámenes que debe tener para el primer control. ¿Cuáles son esos? Y les voy a explicar ahora por qué, de dónde salen esos, cuando ya hagamos el análisis. Cuadro hemático completo, glicemia, toxoplasmosis, VIH1-2, THS, un tiempo de protombina y un parcial de orina. Antropométricamente hablando, la paciente tiene estas siguientes medidas. Entonces tiene un peso actual de 68, una talla de 1,58, no se toma cintura y no se toma cintura porque la condición no es dada para eso, no es una medida para embarazada. Pliegues no se toma, ni dominio graso, que sería ideal, pero por como le consulta no se realiza. Peso al inicio del embarazo 65, altura uterina no se mide, no está referida en la historia de obstetricia, porque por el tiempo aún no es obligatorio tomarlo y todavía no está definida. La altura uterina hasta ahora está iniciando su embarazo. Espera que en el segundo control, que sería el tercer mes, ya esa medida esté. Índice de masa corporal inicial es importantísimo porque es saber cómo está la embarazada antes. Siempre se debe preguntar el peso antes del embarazo, peso al inicio 65, para que ustedes puedan calcular. Entonces ella sí tiene ese dato, normalmente la gente no tiene ese dato, no es común que las embarazadas tengan ese dato. Sin embargo, aquí yo lo pude capturar. Empieza antes del embarazo, tenía sobrepeso, es decir, que inicia su embarazo en sobrepeso, eso téngalo claro para cuando hagamos el análisis. Y en este momento, según la evaluación por Atalá, que es la forma como se hace el análisis de índice de masa corporal versus edad gestacional en Colombia, la referencia es Atalá, la curva de chilena se adopta según la resolución 2465 y tenemos un sobrepeso para la edad gestacional con un dato 27.3 versus la 8ª semana. Ya ahora voy a ahondar más al respecto. Voy a acabar con historia primero. En indicadores alimentarios se hizo un R24 y se preguntaron algunas variables adicionales o asociadas a en tipo de alimento. Ustedes pueden referenciar que tiene
algunas de las, digamos que de la organización básica que podría tener cualquier colombiano en sus hábitos alimentarios, y ahora en el diagnóstico me detengo un poco más. Sin embargo, cuando yo hago el diagnóstico, encuentro que tienen unos positivos y unos negativos que son dignos y son bien representados de una embarazada clásica que tiene ciertos problemas de alimentación. Alimentos preferidos y rechazados tenemos en este momento por hipersensibilidad de la mucosa. En boca tenemos carne por el embarazo, sabor metálico, que es muy común, embutidos, gaseosa, comidas rápidas, y manifiesta, aunque le gustan mucho las grasas y los azúcares, manifiesta que algunas grasas, no todas, le causan esa hiperemesis que tienen. Alimentos rechazados, verduras, frutas. No es una persona que refiere tener una afinidad hacia esos alimentos. Toma agua al día, ¿cuánta? 1 litro. Difiere en la alimentación entre semana, el fin de semana sí. Dice que se comporta mejor, refiere que se comporta mejor, pero come más dulce. Entonces ahí uno pudiera pensar en alguna incoherencia, pero es lo que ella refiere. ¿Sabe que es alimentarse saludablemente? Sí. Recuerden que ella es enfermera, dice que sí, pero que considera que se alimenta saludablemente, dice que no. ¿Quién hace mercado en la casa? La abuela de ella. ¿Y quién prepara los alimentos en la casa? Ella. Ella cambia de trabajo hace más o menos 1 mes y medio, entonces tiene unas condicionantes especiales. No está preparando los alimentos ella, hay un cuidador familiar en este momento, pero antes comía en restaurante. Bueno, entonces, como diagnóstico nutricional, es una embarazada de 26 años con 8 semanas de gestación que según antropometría se encuentra en sobrepeso para la gestación, con inadecuados hábitos alimentarios, y aquí me voy a tener un momentico, por alto consumo de azúcares, harina, bajo consumo de alimentos proteicos, frutas y verduras, bajo consumo de agua e inactividad física. Entonces, aquí lo que les puedo decir es que se unen los indicadores, y aquí en el análisis que viene ahora les voy a explicar cómo se hace realmente este párrafo. Plan nutricional tiene prescrita por mí una dieta normocalórica, hiperproteica, modificada en azúcares simples, alto consumo de frutas, verduras, agua, aumento de actividad física. Se entregan recomendaciones nutricionales basadas en las GABA para embarazos, se sugieren pautas de manejo de vómito y náuseas matutinas, es decir, de su hiperemesis, y se espera que tengamos un control en 1 mes. Revisión de laboratorios, está pendiente en este momento que pueda traer al control esos exámenes de laboratorio y que yo pueda formular el que hace falta, que es el perfil lipídico. Y se espera evaluar la ganancia de peso en el control, y se coloca de una vez en el plan nutricional y se le explica a la embarazada que debe ganar entre 7, máximo 10 kilos al terminar el embarazo de peso, y que debe ganar semanalmente 230 a 330 gramos semana, es decir, que en 1 mes más o menos debe ganar de 1,2 a 1,7 kilos máximo en 1 mes. No tiene restricción, una embarazada no le coloca restricción en términos calóricos, pero sí en términos de nutrientes va a tener restricción en azúcares simples y grasas. En observaciones solamente que es atendida por teleconsulta. Entonces, 8:19, en revisión de historia tenemos 10 minutos ya. Voy a hacer entonces el análisis de caso. Para el caso de ustedes van a ir explicando de una vez las cosas. Bueno, entonces, ¿qué sigue allí? En el siguiente punto de la exposición tenemos explicación del caso, ya como tal, relación básica al estado de salud, enfermedades y medicamentos. Entonces, aquí, empezando, me han preguntado muchísimo que hasta dónde llegan con la enfermedad o el motivo de consulta o el estado de salud. Llegan en entender el lenguaje básico, porque no es un CPC para ustedes, pero sí necesitan identificar la enfermedad o el motivo de consulta y hacer la relación versus los indicadores para poder entender el caso y explicarlo. Entonces voy a proceder a hacer eso. Un adenoma hipoficiario es un microadenoma. Realmente los adenomas son palabras benignas en términos de cáncer, pero del crecimiento de células anormales de la glándula pituitaria. Recuerden que la pituitaria anatómicamente se encuentra debajo del cerebro, arriba de los senos paranasales, y entonces si hacen un corte más o menos sería acá, y en esa glándula es muy normal que se den ese tipo de alteraciones. La hipófisis tiene una relación extrema con las hormonas, es decir, que esta paciente, dentro de las cosas que uno debe perfilar, es que se maneje siempre por ginecología y por endocrinología, porque resulta que este adenoma hipoficiario
que no se sabe la causa exactamente. Si uno revisa historia natural de la enfermedad, de por qué pasan este tipo de cosas, ese crecimiento anormal, se denomina que es una enfermedad que tiene que ver con problemas genéticos. No se sabe de ciencia cierta, se ha pensado en esa alteración genética y esa es la hipótesis sobre glándula pituitaria. Es un tamaño menor a 10 milímetros, por consiguiente no se considera de extracción actual, pero lo que hace en la paciente es total descompensación de su sistema, de su sistema hormonal o endocrino o su sistema endocrino. Por consiguiente, en este momento, la paciente empieza un embarazo de hiperprolactinemia casi del doble. O sea, ese anoma le lleva a una desestabilización fuerte y lo que refiere ella es que antes del embarazo esa hiperprolactinemia la tenía totalmente descontrolada. Entonces, ¿qué pasa al respecto? La hiperprolactinemia se ha identificado que tiene que ver con inmunidad del paciente y por consiguiente eso desencadena lupus. Y hay toda una revisión de literatura que uno puede hacer de cómo esa hiperprolactinemia, cómo esa hormona puede causar un grave problema en el sistema inmunológico. Por consiguiente, este cuadro es muy común, y entonces le envían un medicamento que se llama cabergolina. Cabergolina es un medicamento que a futuro puede generar en ella infertilidad. Ella en este momento ya está embarazada, pero lo grave es que cuando ella arranca el embarazo, ya tomó cabergolina por 7 semanas. Esta es una de las condiciones por las cuales el ginecólogo urgentemente la considera un embarazo de alto riesgo. Y entonces en este momento lo tiene suspendida y aparte de eso, por su trabajo, ella tiene riesgo de COVID permanentemente. Entonces le dan un profiláctico en algún momento por sintomatología y tomó una vez acitromicina. Entonces todo ese cuadro hace que el ginecólogo lo considere alto riesgo. Volviendo al caso y a las enfermedades de base, entonces tenemos una hiperprolactinemia que causa problemas graves en lo que tiene que ver con términos de alimentación, de regulación metabólica, y por eso es un paciente también muy especial de nutrición, por esa relación que existe. Y eso, como les decía anteriormente, desencadena problemas de autoinmunidad. En algunos estudios se ha referenciado eso, el lupus es una enfermedad autoinmune, y ella lo tiene en estudio. El ginecólogo, la historia ginecológica afirma que es posible que no, que haya sido un mal diagnóstico, le falta el confirmatorio de lupus porque las embarazadas son unas embarazadas muy complicadas desde el primer momento. Y eso no es una condición para ellos, o sea, ella no manifiesta ni tiene síntomas y es un estudio pendiente que tiene porque le falta el confirmatorio. Es decir, ella tiene una impresión diagnóstica, pero no un diagnóstico definitivo. Sin embargo, si no hace un análisis de estas dos anteriores, es muy posible que esta pueda presentarse, pero esta sí tiene una relación extrema. Y el ginecólogo afirma que este ovario poliquístico se pudiera deber a toda esta anterior situación, porque su desorden hormonal sí definitivamente tiene relación con ese tipo de condición en el ovario también. Condición especial, entonces, definitivamente para Doctora, no se le escucha nada. Chicos, la doctora tiene una falla técnica. En unos minuticos ya está con nosotros de nuevo. Paciencia, por favor.
¿Aló? ¿Listo? ¿Volví? ¿Ya? Sí, señora. Ok, Sí, doctora. gracias chicos, pero entonces ahora déjenme comparto nuevamente el momento en el que iba. Entonces íbamos en lo básico para que ustedes, vamos a retomar, entonces vamos en lo básico de lo que necesitan para poder adentrarse al tratamiento. O sea, lo que quiero que les quede claro es, no es un CPC, pero sí necesitan saber mínimamente de qué están hablando, además porque requieren buscar en la guía de manejo, requieren buscar la guía de manejo de lo que ustedes están hablando para poder entender por qué nosotros mandamos ciertos laboratorios, ciertas pruebas y demás. Entonces es fundamental que se ubiquen en lo que necesitan, lo que están trabajando y buscarlo. Por eso estoy tratando de hacer lo más sencillo posible eso. Hasta allí, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, yo tengo preguntas acerca de lo de la hiperprolactinemia. Ok. Sí, mientras yo me cuadro acá, yo dije que las preguntas al final, pero es mejor en este instante para yo ir cuadrando. Cuéntame, Esteban. Esta hiperprolactinemia puede ser normal en el embarazo, ¿cierto? Lo que la hace o como precisa en ella es que tiene el adenoma hipofisiario. Sí, claro. La hiperprolactinemia, o sea, es un estado normal, está disparada. La prolactina está disparada en embarazo siempre, siempre. De hecho, por eso hay una confusión de si está embarazada o no. Precisamente por ese desorden que tiene con las cifras y demás. Y resulta que ella hace 3 meses le hicieron ese diagnóstico, o sea que es un diagnóstico previo. Entonces no es por el embarazo, ella lo que tiene es un adenoma, tiene un tumor benigno de 3 milímetros en la glándula pituitaria y eso le dispara una serie de sintomatología y eso hace que una de las evidencias clínicas apunta a lo más común que se llama la hiperprolactinemia. Eso le está causando ese lupus en interrogación y aparte eso se asocia al ovario poliquístico y en ella empieza un embarazo totalmente descompensada porque la cabergolina, que es el medicamento que se usa para eso, es un medicamento fuerte, pero solo llevaba 1 mes y medio en dosis, una dosis semana, o sea, se usa una sola vez a la semana. Necesitaba como mínimo 3 meses según el protocolo para estabilizarse. Entonces, pero en términos de dosis para el embarazo es muy, muy, muy grave que ella tenga ese tiempo, pero para estabilización de su estado de salud hubiera sido mejor. Por eso el panorama es muy complejo con ella. ¿Hasta allí? ¿Puedo seguir? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Esa cuestión de lo que estaba hablando Esteban, puede también ocasionar la, digamos, ¿Cuál cuestión? A ver, se llama hiperprolactinemia. ¿Esa lo puede ocasionar también métodos anticonceptivos? Ella tiene una historia de anticoncepción larga, anticonceptivos orales y anticonceptivos inyectables en altas dosis. Sí, en la historia que yo alcanzo a capturar, uno de los condicionantes era ese del médico que la trató y decía que definitivamente podía ser infértil, fue una de las apreciaciones que le dio, en ese momento está embarazada, o sea que no. No le fue bien con esa apreciación. Y dos, de hecho ella quedó embarazada porque tuvo problemas menstruales y la doctora le dijo tranquilamente que no iba a quedar embarazada nunca. Entonces se confió, una. Y dos, la doctora tiene eso como hipótesis. En la literatura dice que es muy posible que ese antecedente influya en la anticoncepción oral. Se lo van a ver en el método anticonceptivo, tiene que ver muchísimo en términos de efectos secundarios tardíos, o sea, la anticoncepción oral tiene que ver con aumento de tumor, tiene que ver con infertilidad, problemas de ansiedad, o sea, el endocrino cuando se mueve definitivamente puede causar muchas cosas, entre esos alteración hormonal. Entonces la tienen como sospecha, conclusión, pero pues no podría decir yo en este momento sí fue por eso, pero sí tiene historia fuerte, ya empieza su vida sexual, tiene 26 años, a los 16 años. Entonces lleva 10 años con métodos anticonceptivos diferentes, orales e inyectables, entonces es posible que eso haya sido una de las causales. Bueno,
¿Tiene alguna otra pregunta hasta allí? Gracias. Con mucho gusto. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ok, me voy a medicamentos y multivitamínicos. Gestavit DHA, ella es paciente mía particular. Este medicamento fue formulado una vez inicia su embarazo y ya les voy a decir por qué en el R24. Es una paciente que tiene serios problemas alimentarios. Tiene algo que se denomina para nosotros hambre oculta o desnutrición oculta. ¿Se acuerdan de ese término? Tiene problemas de micronutrientes graves. Y entonces, si en este momento ya no toman el primer trimestre, ya lo que necesita, que tiene que ver con hierro, calcio y ácido fólico, tiene mucho mayor probabilidad, aparte de todo ese cuadro que tiene, de tener el bebé más alteraciones, aparte de lo que ya pudo haber recibido. Entonces, hay dos tipos de multivitamínicos comerciales que se usan muchísimo en embarazo porque por su contenido realmente son muy buenos y son Gestavit. Hay dos tipos de Gestavit, materno y DHA. Yo selecciono DHA porque tiene adición de ácido graso esencial y porque para lo que ella necesita en esa dosis me parece mejor. Le pregunta al ginecólogo, el ginecólogo está totalmente de acuerdo, está tomando DHA, Gestavit DHA hace más o menos 2 semanas y ella ya está en su segundo mes de embarazo. Entonces esperamos que con eso podamos darle al bebé y a ella, pero sobre todo para el bebé, unas dosis importantes sobre el tema. No está todavía en control prenatal, es decir, por profilaxis ella no está recibiendo nada de lo que tiene que darle. El POD le tendría que dar esos 3 micronutrientes, no en esta forma, que es más tolerado, es mucho mejor, sino en graje aparte, esas no son tan toleradas, pero por lo menos eso sería un profiláctico, porque toda esa situación definitivamente apunta a que el feto podría tener problemas. Toma Milanta, Milanta es un antiácido y ese no, yo no lo trabajo, yo definitivamente le digo a ella, bueno, por indicación, no es indicación médica, es indicación de paciente. Entonces, simplemente yo le digo, vea, si come mejor, usted tendría que tener menos hiperacidez. Sin embargo, la hiperemesis, el reflujo que tiene, todo lo que tiene, hace que eso se agudice, ese cuadro de acidez en digestivo. Se suspende la cargolina, importantísimo, y esperan evolución. Si la dosis pudiera ser manejada, obligatoriamente manejada, si ese adenoma en el embarazo sube más de 10 milímetros, o sea que es posible que ella pueda tener esa dosis junto con el embarazo. En este momento no es así, pero la van a volver a chequear. Va a volver a tener una resonancia al respecto. Y la citromicina se usa como profiláctico en este momento de COVID en el país. Entonces, está suspendida, pero esa sola dosis es un causante de riesgo para el feto. Bueno, es una paciente que tiene un cuadro grave por antecedentes y quiero centrarme en algo que se llama diabetes e hipertensión, porque es una paciente que con esos antecedentes uno puede apuntar a una preeclampsia, a una hipertensión durante el embarazo, a una diabetes estacional, y van a ver en el análisis que yo hago sobre hábitos alimentarios, realmente eso apunta fácilmente a que pueda producirse una diabetes estacional. En horas de sueño está muy bien y por consiguiente cuando yo hago el cálculo calórico, que ese no va a ser el caso de ustedes, pero yo sí lo debo hacer, el ajuste de sueño está muy bien y en este momento tiene una ventaja y es que el hábito intestinal está normal. Sin embargo, ella tiene muy poco consumo de fibra y entonces hay que apuntarle las recomendaciones a que las mantenga porque el ensanchamiento de útero hace presión en el intestino y entonces hace que el movimiento peristáltico sea más lento y entonces puede fácilmente volver a ser estreñida y además si no come bien. En los exámenes ahora les voy a mostrar, tranquilos, en la guía de manejo que hay, que ustedes la deben conocer completa, yo me voy a centrar en la nutrición, pero les voy a decir por qué yo estoy de acuerdo, porque el doctor envió lo que dice esa guía de manejo. Entonces les voy a decir en términos generales y ahora nos vamos a centrar. Cuadro hemático, en la guía de manejo dice que uno de los problemas graves fetales tiene que ver con la anemia en la madre. Entonces eso causa problemas de desarrollo psicomotor y de neurodesarrollo. Entonces es obligatorio mandar cuadro hemático completo, no solamente hemoglobina hematocrito, sino hay que enviarlo completo. Glicemia para identificar problemas de azúcar y es una glicemia en ese momento pre, pero yo le recomendaría mejor que fuera pre y post. Sin embargo, está cumpliendo el protocolo, primera vez de atención por ginecología y está mandando lo que debe. Toxoplasmosis, porque en embarazo es un punto muy importante. El riesgo de toxoplasmosis puede atraer serias, y eso lo van a ver en ginecología, lo estoy hablando de forma general, serios problemas sobre el feto, inclusive puede causar ceguera en ellos.
VIH 1 y 2, eso significa primera prueba y segunda prueba para confirmatorio por enfermedad. Y ahí, por ejemplo, les envían pruebas de sífilis y de ETS, pero le envían VIH precisamente para saber si es una embarazada que tiene ese virus de inmunodeficiencia adquirida y para saber el tratamiento respecto a ese. Además, digamos que en este momento, como es una embarazada joven, debe estar, pero el punto principal es para saber si hay que tratar algo al respecto. Sin embargo, ahora en la guía de manejo les voy a decir una cosa puntual respecto a eso, me recuerdan ahora. THS, porque el THS es la hormona tiroidea tiene que ver con desarrollo fetal también y tiene que ver precisamente con regulación hormonal. Entonces requieren saber uno necesita saber cómo está tiroides, PT, porque es uno de los tiempo de protombina, tiempo de PT y PTT, aunque no tiene PTT. Las trombólisis o las tromboembólisis. Entonces, en circulatorio los ginecos siempre tienen la guía. Ustedes cuando van a ver eso se van a dar cuenta que es una condición muy común y es necesario identificarla. Entonces, primer chequeo, PT o PTT. Y parcial de orina para encontrar cualquier infección o cualquier alteración en riñón. Bueno, aquí sí es mío, entonces, de generalidades para que se enteren, entonces, ahí va. ¿Qué es lo mínimo? Explicar qué tiene el paciente, por qué y la relación de una cosa con otra. Vamos a tener la antropometría. Entonces, en antropometría, como punto principal, quiero hacer un llamado de atención en el peso al inicio del embarazo. El peso al inicio del embarazo definitivamente marca que ella es una persona en sobrepeso, o sea que tenemos una embarazada que para nutrición se considera una embarazada que se chequea mensualmente. O sea que a mí de una vez me abre el espectro en el control, en planning, tiene que ser chequeada. Es una embarazada de alto riesgo y de antemano referida por medicina, o sea que yo la tengo que ver frecuentemente. Pero más aún porque en términos de mis medidas, en términos de las medidas nutricionales, es una embarazada en alto riesgo por su sobrepeso. Y aquí voy a abrirles de dónde saqué esta información. Entonces, aquí se va el detalle de lo que ustedes hacen. Yo tenía todo abierto, entonces aquí me vuelvo a demorar un segundo. Yo les entregué la resolución 2465 y entonces, yo para este momento tengo exactamente la misma, pero una que es a color, porque la que yo les entregué para clase, no se ven muy bien las gráficas. Entonces, una de las dudas, tuve varios grupos esta semana que decían, profe, entonces, ¿cuál usamos? Si es que encontramos no sé qué, hay que usar las que dice la 2465, entonces por eso les traje estas. ¿Y de dónde saqué lo que yo acabo de hacer el análisis de lo del IMC y demás? Entonces, voy a ir hasta donde dice embarazadas y es muy sencillo, simplemente me ubico en embarazadas. Esta niña tiene 26 años. Miren aquí, y dice que el indicador a utilizar para gestantes e IMC para la edad gestacional, y así es que la debo clasificar. Entonces, cuando uno hable, miren que yo ahí en la historia tengo sobrepeso para la edad gestacional, porque es un IMC para ella, o sea, tiene que ver con el cruce de peso estatura, pero versus una semana gestacional. Y resulta que aquí sí tiene en la de Atalá, que es el autor de estas tablas y esa gráfica, desde la sexta semana, pero cuando uno va a la gráfica empieza en la décima. Ella tiene 8, entonces yo tenía que mirar no en la gráfica, sino acá. Su IMC da entre 25 y 27, miren que allí dice 25 y 30, dice 27. Miren dónde está, en sobrepeso para la gestacional, 8 semanas. ¿Sí? Y después lo que dice aquí es muy sencillo, váyase con esta ruta. Y eso lo van a ver en la guía de manejo que tenemos del ministerio. O sea, la guía de manejo está actualizada con esta 2465. Entonces, no irrumpen nada porque cuando las fuentes las actualizan pero no las relacionen, empieza el médico, ahí es cuando ustedes dicen, ay, pero un médico se va por acá otro. Porque eso sucede en los protocolos de manejo. A veces no hay coherencia. Entonces, yo me voy por uno o por otro. La ventaja de lo de nutrición es que está completamente coherente la guía, el alineamiento que les voy a mostrar versus, y lo vamos a mirar, lo van a comparar versus la 2465, porque esta es de 2016, esa guía apareció en el 2017. Entonces, excelente la coherencia con eso.
Y ahí es cuando empiezan los objetivos, ustedes empiezan, es que la nutrición estatal, es que en el hospital, no, es que las guías de manejo, yo puedo tener unas diferentes a otras. Yo siempre he llamado a que utilicen las colombianas y si no, sepan identificar por epidemiología cuál es altamente reproducible, altamente sensible, altamente específico. En este caso no hay por qué pensar en eso ya está ahí. Entonces, miren, si yo tengo una embarazada en sobrepeso para la gestacional, es decir, que mi referencia es de 25 a 29, yo tengo como meta, ¿se acuerdan que yo lo puse en diagnóstico? Yo tengo, en diagnóstico no, en planning, yo lo tengo como meta que ella máximamente de 7 a 10 kilos. ¿De dónde lo saqué? De aquí, chicos. Y entonces ella debe ganar de 200 a 330 gramos a la semana. Y eso sí es la diferencia. Ustedes cuando la remiten, nosotros tenemos todo el tiempo para consultar, para identificar si ganó ese kilo y si lo ganó más, qué es lo que se espera, porque si ya no corrige los hábitos alimentarios que ahora voy a analizar, ella definitivamente se va a ser una obesa y va a provocar una diabetes estacional y tiene muchos apuntes de diabetes más que preeclampsia porque el mayor consumo de ellas de azúcares. Entonces, ¿yo cómo hago para saber en el mes cuánto debería ganar? Pues esos gramos semana los paso a las 4 semanas que la voy a chequear y le digo máximo tanto de 1,2 a 1,7 kilos, más o menos, y digo, bueno, si pesó en este momento está pesando 68, ¿cuánto debería pesar? Máximo 70. Una niña que mide 1,58, ¿sí? Entonces, digamos que ese valor de talla puede ir hasta 1,60 por la precisión de la teleconsulta. Difiere muchísimo, pero aún midiendo 1,60, ella está en sobrepeso. Entonces, esto sale de allí. ¿Y qué medidas antropométricas se utilizaron? Yo sí necesitaba que ella refiriera, el ginecólogo, cuando yo tengo la oportunidad de revisar la remisión, el ginecólogo la midió y la pesó. Pero como ella es enfermera, revisamos y solamente había un desfase de medio kilo de más. Pero resulta que cuando yo la vi a la 8ª semana, entonces es muy posible que el ginecólogo, o sea, yo lo que les decía, yo refiero y reviso, pero yo tengo que tener en cuenta, hace una semana la midieron, entonces es posible que sea eso. Sin embargo, a mí la medida en estatura sí me da diferente. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, yo lo vuelvo a hacer, yo lo vuelvo a revisar. De toma de medidas de instrumentos, todas estas se aplicaron con ella y la única que no se hace es altura uterina, en este caso, por lo que les dije al inicio, pero aquí no está citada, sin embargo, la técnica a utilizar es la técnica que dice en la resolución 2465, se le dio a ella la forma como debía hacerlo, ella lo cumplió, yo lo revisé en teleconsulta y eso salió, esos fueron los datos que se identificaron. Bueno, yendo a las gráficas, les presento todas las gráficas en color y lo que les iba a decir, si yo voy a la gráfica, primero tienen que ser la 2465, entender que pueden encontrar fuera unas sueltas, que en el consultorio pueden tener unas sueltas y ustedes pueden identificar si son o no son. Entonces, primero, ¿cuál es la resolución que rige eso? Siempre tienen que tener una fuente, porque en el país hay en el 2010 la 2121 que se usaba antes, entonces pueden tener gráficas de 2121. Estos son los últimos parámetros y tienen que ver con puntuación Zetter, que equivale esto a desviaciones estándar. Entonces, esta es otra clave para identificarlo. Y si yo me voy a esta es muy sencilla, pero miren lo que les decía, empieza en la semana 10. Entonces, si yo me quedo con solamente, no es que utilice esa gráfica, no, por eso tienen esta resolución, allí empezaba en términos de tabla, si es de la 6ª semana. Esa gráfica está así porque la autora Talán en el 97 lo que definió es que en las primeras 6 semanas en su investigación para hacer esta curva es que el índice de masa corporal no se mueve en esas 6 primeras semanas. Por eso él arranca estadísticamente hablando sobre una curva diferencial a partir de esa 6ª, pero en la tabla sí se coloca, en la graficación no. La gráfica entonces no simplemente es para evidenciarles eso, pero pues yo no puedo decir, ay, sí, 6 es como aquí, entonces hagámoslo acá, no, tienen una tabla para eso. Sin embargo, ¿qué está pasando con ella? Voy a hacerles el análisis. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Ya tiene 27, miren acá, ¿cierto? Entonces aquí sería la mitad del rango entre 25 a 30 de IMC, ¿cierto? Entonces digamos que ella está como por aquí, si uno tuviera esta oportunidad de tener esa gráfica en 6 semanas, ¿y qué es lo que yo observo o qué es lo que yo pienso? Que de seguir comiendo así, esta niña fácilmente podría subir acá. Primera cosa, en estado nutricional de embarazada, siempre la embarazada va a subir. O sea, es un error
un error que cometemos todos los profesionales de la salud, hacer restricción y pensar que ella va a bajar. No, lo que nosotros pretendemos es que sea un incremento en teoría lento, es lo ideal, y que siga del embarazo. Probablemente si ella mantiene ese estado nutricional, pueda volver a la normalidad. Pero si es una elevación abrupta, pasa a obesidad o puede seguir en sobrepeso para la gestacional. La meta con ella es que se mantenga aquí y que posiblemente en la ganancia más importante, que es en el tercer trimestre, pueda llegar a la normalidad. Es posible si se mantiene en un ascenso lento y controlado. Bueno, entonces esto ya. Bueno, vuelvo a la historia. Y aquí me detengo en indicadores alimentarios y les voy a decir por qué y cómo lo van a hacer ustedes. ¿Yo qué hago? Paso esto a calorías y nutrientes y defino respecto a la fórmula que ustedes saben ya hacer, si lo que ella dijo lo comparo y si al comparar ella está desfasada. Yo puedo estar tranquila porque lo hago. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes tienen unas guías y en eso ha sido súper incisiva en las asesorías y en las guías alimentarias para embarazada dice qué debe comer una embarazada en términos generales. Si yo comparo eso en términos generales, como médico general, yo lo que podría decir es, mire, positivo, voy a hacerlo como lo harían ustedes. Positivo. Usted como médico se puede quedar tranquilo porque tiene unos horarios, miren acá. O sea, no es parte de horarios. Yo siempre hablo en positivo primero y luego en negativo. Entonces, positivo tiene unos horarios, tiene unos tipos de comida establecidos. Sin embargo, cuando yo hablo de las cantidades y los alimentos, me voy a dar cuenta que no es lo que el paciente debería consumir, y menos una embarazada. Cuando yo lo comparo, efectivamente me doy cuenta que tiene calorías, que puede ser puede que sus calorías no estén muy desfasadas. De hecho, tiene alguna aproximación a lo que se considera lo normal o lo ideal, pero en términos de distribución de macro y micronutrientes está totalmente descuadrada. ¿Por qué? Desajustada. Miren, ella come en el desayuno 2 huevos, una mantecada, un chocolate en leche lactosa descremada. De media mañana toma gaseosa y pinto y papas de mayonesa. En el almuerzo consume arroz, 3 harinas, arroz, papa cocida y consume plátano maduro frito. Pollo, lo único que tiene de proteína, que es lo que más necesita en este momento, tiene solo una presa, por eso es tan importante que ustedes definan. La mayor parte de la población, sobre todo estrato 1, dice, ¿usted come pollo? Y la gente dice, sí. ¿Y saben qué come el pollo? Vísceras. O sea, en términos de grasa, sí tienen un aporte, de pronto de hierro, pero en términos de proteína, no. Eso pasa, eso es uno de los grandes ejemplos. Y ella, por ejemplo, si yo a ella no le pregunto exactamente, pollo, me quedo con pollo, una porción, ella puede decir, sí, una porción mediana. Y resulta que ella come el ala. En el ala no hay mayor cantidad de proteína. Ensalada de aguacate solamente come 2 cucharadas y se toma un vaso de Coca-Cola. Esta es la segunda gaseosa del día de sobremesa. En la tarde, en su trabajo, toma ensalada de frutas con leche condensada, queso crema rallado. Es decir, lo que se considera saludable lo enmascara con cosas no saludables. Y por la noche toma una bebida hiperproteica que, chicos, se usaba muchísimo antes de que hubiera Ensure, antes de que hubiera, o bueno, ya había, pero no era muy común que la gente lo comprara y no era muy común en el mercado, no como ahora que está masificado. Nosotros enviamos algo que se llama Candilo Caspiroleta. Ella tiene como positivo eso, o sea, el hiperproteico de ella, su embarazo es el candil. El candil es leche, huevo, aceite vegetal y azúcar, y le adicionan a veces canelita, frutica y demás para mejorar. Es una malteada hipercalórica, deliciosa, cuando la saben preparar, y se usaba muchísimo en niños de recuperación nutricional y embarazadas, o sea que ahí eso es una cosa positiva. Definitivamente evade la proteína por todos los lados. Y lo que más requiere para controlar esa hambre oculta, definitivamente lo rechaza. Toma agua, yo le hice el análisis de agua, está por debajo. Entonces, miren, si yo comparo esto versus lo poco que yo pudiera saber respecto a vías alimentarias, yo puedo decir, toma lácteos, sí, come huevos, sí, vamos a frutas y verduras, decía en la guía 5 veces al día. Estoy hablando sin estar embarazada, 5 frutas y verduras al día. No las tiene. ¿Bajo consumo de azúcares? No, señor, tiene gaseosas, tiene leche condensada. Harinas están disparadas por plato porque tenemos una porción y ella hace mucho rato en el plato saludable salió de ese cuarto de plato
ahí definitivamente con esas porciones que me dice, la tiene desbordada. Proteína muy baja. Y grasas, tiene algunas ocultas, pero sí tiene fuentes industriales que uno pudiera decir, sí, esto le apunta a eso. Entonces, conclusión, si yo comparo sin estar embarazada, ya esto sería un mal panorama. Pero si yo me voy a la guía de embarazo, ¿qué debería comer? Si ustedes la leyeron, ¿qué debería comer? Yo digo definitivamente no cumple ninguna de los parámetros. Por eso yo puedo decir en el diagnóstico esto que dice acá, embarazada 26 años, según antropometría en sobrepeso, con inadecuados totalmente, y hay que hablarle claramente a la embarazada, así sea enfermera, así sea médico. En este caso, ella dice, yo sí sé comer, pero no como bien, ¿sí? Y resulta que no tenía ni idea del plato saludable, no tenía ni idea. Ella le habían hablado de una pirámide, de un tren, no tenía ni idea. Y fuera de eso, ella dice, bueno, yo siempre he sabido que como frutas y verduras. En la universidad me decían, uno lo hace como charla en promoción de la salud, pero yo no, poco las como, a mí no me gustan. Y aparte de eso, con esa comparación, entonces yo sí le tengo que decir, usted come mal. Eso uno le dice a las personas, inadecuados hábitos alimentarios, malos hábitos alimentarios. Y le explico por qué. Usted tiene un alto consumo de azúcares, y les voy a dar un dato, la efervescencia de la gaseosa le puede estar dando la hiperemesis, de hecho. Entonces ella dice, ay, no, es que la carne me provoca vómito, ay, es que o sea, le echa la culpa a todo, menos realmente a ciertas cosas que son malas, que no acepta quitarlas de la alimentación y que le puede estar causando la hiperemesis, ¿sí? Entonces, desde el mediodía del día anterior y en la noche, ella tiene problemas de azúcares y eso le puede estar ocasionando no solo los olores tempraneros ni la hipersensibilidad, sino muchas cosas del día anterior, hiperemesis. Una de esas puede ser las sodas cáusticas, es decir, las gaseosas. Tiene un alto consumo de azúcares, harinas, bajo consumo de alimentos proteicos, tiene 2 huevos día y tiene un candil. Entonces tiene un extremo en huevos porque en el candil hay huevo, hay leche arriba, hay 2 huevos arriba, pero a mediodía no está. Es decir, están mal distribuidas, uno se podrá quedar tranquilo con eso, pero en cantidad eso ya no cumpliría, sino que la salva el huevo, porque el huevo es una proteína, es la proteína ideal de alto valor biológico. Sin embargo, en términos generales, cuando uno le pregunta, ya no come, no le gusta la carne, tiene hipersensibilidad con la carne por el sabor metálico. Y entonces ella puede decir que las comidas rápidas ocasionalmente son su fuente proteica, por ejemplo. Entonces está grave en eso. Frutas y verduras no cumple ni con lo del mayor de 2 años y menos con embarazada. Por consiguiente, es un trabajo fuerte con ella porque de seguir así vuelve a estreñimiento. Bajo consumo de agua, se le hizo el cálculo de agua, ella dice 1 litro, requiere por lo menos 1,5 litros a 2 litros de agua y es inactiva. Conclusión, todo lo que aprendemos en salud pocas veces lo aplicamos. Plan nutricional, ustedes todavía no hablan en estos términos, pero esto es un término que se usa para los tipos de dieta y esto lo van a ver cuando, no se preocupen, cuando a medida que van avanzando en términos de manejos de enfermedades. Entonces, cuando hay restricción, uno de los errores grandes es, y lo hacemos todos, no solo la nutricionista, sino el médico, la enfermera, como usted está gordo y está en embarazo, hay que restringir calorías. No pueden restringir calorías. O sea, es un absurdo en términos de fisiología. Estamos hablando de embarazo. Es totalmente absurdo. Entonces, yo le digo, normocalórica, es decir, su valor calórico total que yo calculo con la fórmula que ustedes hicieron, más el ajuste que yo tengo que hacer de peso, va a ser normal. Porque yo hago un ajuste de las calorías de 230 a 330 gramos semana, para que digamos que está en el ritmo, ¿sí? Para que haya una ganancia, porque está procreando, en este momento está desarrollando tejidos, es un feto que está formándose. Entonces yo necesito algo que se considera normal, pero sí hay una modificación interna a los macro y micronutrientes. Entonces eso es lo que dice ahí, eso es lo que traduce técnicamente hablando, eso lo van a encontrar en todas las historias. Vía oral, 2 puntos. Dieta, con todo esto. Entonces, dieta normocalórica, hiperproteica, se le sugiere modificada en azúcares simples. Es decir, yo no le coloco hipoglúcida, porque es que hipoglúcida significa también bajar harinas. Ella puede comer harinas, controlar esas porciones, pero sí en azúcares simples, o sea, las de fácil absorción, de las de simpleza en absorción. Definitivamente hay que recomendarle no consumir gaseosa. No consumir gaseosa, bajarle a la leche lactosa esquema, preferiblemente que no sea así,
Y la leche condensada tiene una cantidad de azúcares que le salen del día increíbles cuando yo hice el análisis que uno dice, apunta a una diabetes estacional y se le habla ahí en ese momento del tema. Alto consumo, perdónenme que yo tengo ciertos errores ahí, pero es porque por teleconsulta, cuando la persona permite que el ruido se mantenga en el teclado, uno lo va llenando y lo llené tal cual para que se den cuenta, no les estoy mostrando otra cosa. Eso es lo que pasa en consulta, a uno le quedan esos errores. Frutas y verduras, agua y aumento de actividad física, ella es totalmente sedentaria. Le entrego las recomendaciones y en manejo de esa hiperemesis de vómito y náuseas matutinas, le recomiendo no ácidos en la mañana, no bebidas calientes, cosas que nosotros sabemos por digestivo alteran y producen hiperemesis. Por ejemplo, la temperatura. En embarazadas todo es hipersensible. O sea, existe una extrema hipersensibilidad por su condición fisiológica. Entonces, internamente, ¿se acuerdan que ustedes cuando ven histologías hay musculatura lisa, musculatura gruesa, musculatura no sé qué? Bueno, nosotros estudiamos histología también para eso y tiene que ver con temperatura de alimentos. Unos ejemplos con los que uno más entiende la diferencia es el manejo con el fármaco para saber cómo responde ante un dolor, por ejemplo, un órgano diferente a otro, porque yo envío este o este en el caso de ustedes, pero para nosotros es la respuesta ante el alimento. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que las temperaturas son fatales en ciertas condiciones fisiológicas. Entonces, cuando hay hiperemesis, la temperatura media o la temperatura caliente produce mayor hiperemesis. Y además por el tipo de musculatura, interna acá. Entonces, estoy hablando de digestivo, ¿no? No estoy hablando de otro sistema. También para nosotros es claro, en términos generales, para no andarles el detalle de cada cosita, las sodas cáusticas, la vitamina C que ella necesita para absorber hierro. Necesita eso en la mañana en términos matutinos, en términos de hipersensibilidad, en papilas gustativas es un marcador muy fuerte y hace un llamado a la arcada y eso tienen una sensación de náusea permanente, entonces se controla en la mañana. La harina, nosotros enviamos una galleta de soda, entonces dicen, no, es que las nutricionistas son rarísimas, envían un tip. Lo que pasa es que la harina absorbe agua. Cuando hay hiperemesis hay líquido que sube y baja con la arcada, con el reflujo y demás, y entonces la harina absorbe agua. Les enviamos una galleta de soda en la mañana muy temprano y les enviamos un trago de agua para pasar eso muy corto porque el agua hace que la cosa en términos de osmolaridad, usted hace que con un líquido tan poco denso como es el agua, porque realmente la densidad es muy baja, hace que, estoy tratando de hacer la cosa más sencilla para ustedes, pero me cuesta, pero bueno, esa es la idea que hace que uno tenga mayor hiperemesis o mayor arcada, mayor náusea. Lo que les dije, ganancia de peso del embarazo, entonces se le habla a ella allí y se le piden los controles. Se le pide el control, se le hace la remisión y la revisión de laboratorios. Ella debe pasar por ginecología cada mes, ingresar a su control, pero el ginecólogo la va a chequear cada mes por su alto riesgo y conmigo también. ¿Por qué? Les voy a mostrar ahora de dónde el médico hace todo esto y por qué estamos de acuerdo en laboratorios. Entonces hay algo para ustedes que van a ver en ginecología, pero yo les estoy explicando todo en este momento el caso. Se llama lineamiento ¿Están ahí? Estamos compartiendo. Se llama, este es el lineamiento de gestantes y puérperas. Se llama Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal. Como dato importante en salud pública, el indicador de muerte materno-perinatal o materno-infantil, porque son dos tipos de indicadores, son indicadores de desarrollo del país. Entonces, si yo tengo una alta mortalidad perinatal, tengo un alto indicador de eso, quiere decir que el país va a seguir en vía de desarrollo. ¿Sí? Ese indicador requiere que las gestantes sean un grupo prioritario fisiológicamente, no solo por preservación de raza, sino también porque si el país está mejor en términos de atención en salud, significa que los embarazos son protegidos y que no habría lugar a un embarazo
que tenga un final, digamos, un desenlace negativo. Entonces, recuerden, son indicadores de desarrollo del país. Eso lo van a ver muy bien en Gineco, pero aquí se van a centrar para poder entender cuáles exámenes y si usted como médico queda tranquilo o no. Porque lo que yo siento en las asesorías es que ustedes dicen, no, pues le voy a enviar esto, le voy a enviar esto, se quedaron con el seminario. No, ustedes tienen que leer su caso e ir a buscar que existen lineamientos para que ustedes doctores queden tranquilos. Entonces, si yo estoy hablando de eso, pues tenía que ir a buscarles este documento. Está el 2017, por eso les digo. Y miren que está todo lo que tiene que ver con lo que se habla de atención preconcepcional, todo lo que tiene que ver con la interrupción en caso de interrupción del embarazo, los controles, los cursos para preparación en maternidad, la consulta de odontología y miren, aquí está la consulta de nutrición. ¿Sí? Entonces son dos profesionales, aparte de las especializaciones médicas que están en el protocolo de manejo. Eso es el protocolo de manejo. La atención del parto, porque acuérdense que es puerperio y cubre cierto tiempo después del parto y después de esos días del puerperio. Entonces, atención del puerperio, atención de emergencias obstétricas y atención del recién nacido. También tienen las complicaciones perinatales y postnatales, ya el control del recién nacido y bueno, todo lo que tiene que ver con atención a familias, educación. Todo está en esta guía, todo, ¿sí? Me quiero centrar en la 130 que tiene que ver conmigo. Miren lo que yo les decía, el autor es el mismo. Y yo les voy a mostrar algo que a ustedes les interesa mucho y es el manejo de historia. Eso lo van a ver. Tienen doctores súper buenos, ginecólogos de una talla muy alta, la verdad, en la universidad. Pueden estar muy tranquilos que no solo en eso, sino en todas las áreas. Ustedes tienen gente supremamente buena y gente que la experiencia vale oro allí, aparte de sus estudios, pero ellos manejan esto de riesgo psicosocial de la forma más increíble. Entonces son maternas que realmente tienen mucho análisis y cuando lo van a pasar por allí se van a dar cuenta. Y tienen que ver, miren, aquí dice los anexos y demás, y miren lo que tienen que ver allí. Tienen la ruta de manejo, los factores de riesgo, y miren lo de tromboembolismo, que eso es una de las complicaciones muy frecuentes, los acrónimos, y empieza ya todo eso. Yo me voy a centrar, voy a buscar los exámenes de laboratorio para que ustedes vean por qué yo quedo tranquila, y es simplemente él está cumpliendo, el profesor que me remite está cumpliendo con eso. Ahora, yo no lo estoy haciendo para saber si él está haciendo bueno o mal trabajo, yo ya les dije, a mí eso, es decir, a mí eso no es una cosa a criticar, ¿sí? Y eso definitivamente si uno está criticando al otro permanentemente, no hace su trabajo. Entonces yo lo que necesito es saber si él lo ordenó y yo hago la crítica es para saber si a mí me hace falta, porque entonces yo critico y tampoco hago. Absurdo. Entonces, yo en este momento la única crítica que puedo realizar es lo de perfil lipídico, o sea que no se necesita, pero por su condición yo pudiera pensar, porque resulta que quien hace que se presente el sobrepeso y la obesidad en este momento, ya sabemos, es el azúcar, no solo el consumo de grasa, el azúcar, y ella tiene un alto consumo de azúcares y harinas, por consiguiente, yo lo que estoy sospechando es que su bioquímica le hace falta un análisis de grasa, es decir, por esa situación, puedo estar buscando la causa. Y para identificar cómo está el colesterol triglicéridos y para hacer un análisis entre HDL y triglicéridos que requiero hacer. Sí, no solo leer un perfil general y marcar unos asteriscos, sino hacer unos análisis que requiero hacer de riesgo cardiovascular en embarazo. En preconcepcional, entonces página 25, y espérenme, yo me llevo una cosa que requiero acá. 25 y puede ser aquí en esta de controles y luego la mía que es curso de preparación y luego es, bueno, si hay ontología y nutrición, doctores, significa que ustedes los deben remitirlos a esos profesionales. Y la 64. Vamos a ver los exámenes, porque yo digo que el doctor está bien y porque yo me puedo quedar tranquila. Vamos a ver si ayer lo encontré rapidísimo. Talento humano, atenciones incluidas, evaluación de riesgo. Mírenla, aquí dice que cuánto dura la consulta. La duración de la consulta tienen 30 minutos, 20 minutos de seguimiento. O sea, se demorar media hora. En esto, cuando es primera vez y cuando es control, 20 minutos.
Bueno, todo lo que tiene que ver con nutrición, psicología, ontología. Miren, aquí está todas las revisiones, ¿sí? De acuerdo a la pertinencia médica. Aquí dice qué evalúan en cada cosa. Ustedes que están hablando de las que se angustian mucho por la historia clínica, piensan que la de nutrición es aparte. No, nosotros tenemos la misma guía, sino que ustedes siendo médicos pues tienen que ahondar otro tipo de cosas por sistemas. Entonces miren, lupus eritematoso sistémico. Entonces miren, indagar la presencia de, el médico cumple con esta indagación y la paciente lastimosamente tiene un interrogado de eso. Entonces mire, ahonda sobre esto en relación con antecedentes genéticos. O sea, yo tengo una muy buena información. Él seguía por este lineamiento en la historia familiar, todo lo que tiene que ver con historia familiar, indagar sobre, miren, el médico, antes de enviar la remisión, para que no crean que es que no les toca hacerlo, patrones de consumo de alimentación, hábitos de higiene, actividad física, hábitos de descanso y sueño, manejo de estrés. O sea, por lo menos en términos generales, si en los 30 minutos no les da. Preguntar algo al respecto. Y aquí, definitivamente, este sí es nuestro. Esto sí tiene que ver con ya la remisión a nutrición, pero me quiero detener aquí en, dice, utilizados para indagar consumo de vitamina A, ¿sí? Dice, asimismo, vitamina D, y hacen énfasis en los famosos RIEN. Entonces, aquí nosotros estamos enviando por profiláctico, calcio, hierro, y me falta uno, calcio, hierro y ácido fólico. Pero no quiere decir que la vitamina A, antes enviamos vitamina A, no quiere decir que la vitamina A y la vitamina D no sea identificada. Esta persona tiene deficiencias en vitamina A y vitamina D encontradas, yo ya las tengo calculadas. Bueno, consumo de alcohol, valoración psicosocial, que tiene que ver con una escala, y les voy a mostrar al final, examen físico, doctores, todos los que ustedes tienen que hacer. Y miren lo que dice acá. Miren, aquí dice, realizar examen físico completo por sistemas. Debe hacerse cefalocaudal, incluir la cavidad bucal, tomar medidas antropométricas. Miren, y dice, se deberá hacer el análisis indicando esto, o la norma que la sustituye. O sea, que hay total coherencia, no es que unos nos vamos por un lado, otros nos vamos por otro, es que tenemos protocolos diferentes no unificados. Este está unificado. Y aquí está el plan. Y en el plan tenemos que encontrar antecedentes, pero mírenlos acá. Primera valoración, primer control, en la consulta de ingreso de control. Y miren aquí, tiene hepatitis B de tamisa, glicemia, hemoclasificación, un hemograma completo, un toxoplasma, rubéola, varicela, prueba treponémica, rápida para sífilis, urocultivo y VIH, prueba rápida con asesoría pre y post-test. El doctor tomó esto e identificó y miró en el lineamiento y si ustedes se dan cuenta, bueno, allá la mandaron a esos. Se me olvidó contarles, entonces esta está. Glicemia, este antígeno superficie no lo envió. Esta es una de las cosas que pues él debe considerar. Yo no lo envío porque yo no tengo nada que ver con el antígeno superficie hepatitis B. Eso es de médico. Yo solo me fijo en los que tienen que ver con mi profesión y puedo sugerir algunos otros que tengan que ver con el estado nutricional. Pero en este caso es de médico, entonces sí no es mío. Glicemia, cuadro hemático, estos estamos bien. Para zonas endémicas, hemoparásitos, ella está en una zona endémica, pero acaba de llegar. Ella viene de Bogotá, al interior, y está en Santander. Es posible que por eso no se lo hayan enviado. Toxoplasmosis se lo envió. Estas de IgG y varicela le revisó, le preguntó por sus pruebas, entonces por eso no los envió. Ella tiene su carnet de vacunación al día por el ejercicio de su profesión. Y envió PTT, y creo que esta también ella ya la tenía porque ella me contó, pero no la tiene en la historia registrada. O sea, eso es una cosa importante, registren todo lo que se necesita. Eso fue para ahondar para el caso. Urocultivo sí lo envió y prueba de VIH. Conclusión, el doctor cumplió con lo que debería hacer. Y miren que ustedes empiezan la suplementación, realmente se llama complementación, pero en la teoría siempre lo han puesto así. Empieza la suplementación de ácido fólico inmediatamente, y él está de acuerdo en lo que yo le había enviado de forma particular, porque es que primero llegó a mí, yo le dije allá no vaya al médico, y vaya Nicolás, después hablaba, me dijo que no era posible, entonces empezamos la ruta al revés. La ruta debería arrancar por medicina o por enfermería, no por mí de una vez. Entonces, mientras paso en esas cosas, yo le había ordenado, pero con él confirmamos que el tratamiento de ella debería ser Gestavit, porque tiene vitamina A,
tiene vitamina D, tiene otros micronutrientes que ella no tiene, más lo que requiere que está aumentado por embarazo. Información en salud, bueno. Y yo, consultas, ahí dice cuánto, miren lo que yo hablaba de lo de la importancia de la diabetes. Ella apunta definitivamente, tiene un antecedente, tu abuela es diabética, tiene un alto consumo de azúcares y harinas. Entonces, si ella sigue así, definitivamente el punto central con ella puede ser una diabetes estacional, de seguir así. Miren lo que se establece como mínimo un control, o sea, usted tiene que definir cada cuánto, los exámenes solicitados en la primera consulta y debe hablar unas recomendaciones. Doctores, ustedes ahí tienen todo, o sea, que ustedes para su caso es ir a los lineamientos y decir, bueno, esta paciente, uno que le podría recomendar para que sea algo completo. Ahora, yo solo voy a ir en clase para que les miren acá lo de lupus y ya vamos a hablar de eso con el caso. Yo hay cosas que no tengo por qué evaluar porque no las desarrollo. Sin embargo, eso no quiere decir que ustedes no las puedan hablar. Por ejemplo, me han hablado de signos vitales, pues ideal que lo tengan porque ustedes son médicos, ¿sí? Entonces, pero yo no soy la persona indicada para evaluar la competencia porque yo no la di uno y dos, no la tengo como evaluar en este momento. Entonces, yo lo que les pido es integración de primer y segundo semestre de nutrición sin dejar de antemano que ya pueden ir a revisar tipos de enfermedades y tratamientos, ya se pueden ubicar. Bueno, miren el lupus lo que dice, planear el embarazo para momentos de remisión de la enfermedad, sobre todo si existe presencia de nefritis, suspender durante el embarazo la ciclofosfamida, que se utiliza frecuentemente en el lupus por ser teratogénica. Bueno, les dicen todo lo que tiene que ver, dice, mire, ciclosporina A y tienen cloroquina también, ¿sí? Desde la preconcepción, considera remitir al especialista para el manejo. O sea, usted no, esta paciente es de ginecología, esta paciente no es de medicina general. Esta paciente por las condiciones, o sea, descontrol, una de las remisiones tiene que ser que vaya al especialista. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con los instrumentos, y miren lo que dice acá, instrumentos, y ahí les dices, sin perjuicio del cumplimiento de estándares de habilitación para la consulta de medicina general, medicina familiar o enfermería, se debe contar con lo siguiente, lista de chequeo orientada al transmensaje. Y abajo en el anexo dice qué tanto deben tener, ¿sí? Si yo me voy a lo mío, 32, quería ir como al 44, porque había revisado algo. Ah, bueno, miren acá, 48. Aquí les dice, estamos hablando de la resolución, ¿se acuerdan? Toma de medidas. Miren, y me quiero centrar. Si ella está en sobrepeso, si está 27 y si se tiene que ver con la 24-65, ¿cuánto debería ganar? O sea, que no hay pérdida. No hay pérdida, estamos hablando de una coherencia total y están hablando de lo de cómo hablar. Miren, si el control prenatal es tardío después de la semana 16, se recomienda registrar el IMC prestacional y con más en esto establecer las metas de ganancia, lo enviar a nutrición pensando en eso, ¿sí? Entonces, allí tienen eso, la valoración por ginecología, la solicitud de exámenes de laboratorio, en cada momento ustedes pueden estar tranquilos, es decir, revisen lo que existe. No pongan en el caso de ustedes, quédense con lo del seminario, lo que vieron, sino revisen lo que hay respecto a la consulta, porque no es para, vuelvo y les digo, no es para criticar al otro, sino para saber yo qué tengo que hacer realmente. Miren la formulación de micronutrientes, esto es lo que se da, ¿sí? Y ahí dice por qué, ácido fólico, espina bífida, todas las deficiencias de tubo neural, anencefalia o espina bífida, calcio, lo que tiene que ver con disminuir el riesgo de una preeclampsia, y en hierro, y definitivamente pues la decalcificación que existe por la formación del feto, y para evitar eso, y el suplemento de hierro, ácido fólico, todo lo que tiene que ver con anemias y demás para evitar problemas de neurodesarrollo o problemas de riesgos por anemia, riesgos de parto prematuro por anemia. Creo que era todo lo que me quería mostrar. Entonces, conclusión, me quedo tranquila con lo que hice. Y al final simplemente les quiero mostrar una cosita porque quiero que es posible que les muestren, pero para que les quede allí, ustedes queden tranquilos. Una cosa, bueno, consulta de nutrición, yo me comparo versus esto, o sea, yo tengo que mirar esta parte del protocolo y es, ¿qué debo hacer? Soy yo la profesional, entonces me tienen que recomendar a mí cuánto me debo demorar, solo 30 minutos, y todo lo que tengo acá, entonces yo comparo con lo que ¿qué hice yo? Respecto a lo que, miren lo que tienen acá, incluir un patrón,
frecuencia de consumo, alimentos preferidos o rechazados, trastornos alimentarios, todo lo que tiene que ver con la valoración de nutrición, las medidas antropométricas, el análisis plan de cuidado, la frecuencia, y miren lo que dice ahí. La gestante presenta alteraciones en su estado nutricional o diagnósticos médicos de intervenir por nutrición. Se debe establecer al menos 2 controles dependiendo de la evolución de la paciente. O sea, si es una paciente que come bien, tiene un adecuado índice de masa corporal para la edad estacional, yo por lo menos debo tener 2 controles. Pero si una paciente que tiene una alteración, que es lo más común, come mal, yo tengo que poder cuadrar otros controles. Aquí lo que dice es dependiendo de la evolución del paciente, o sea que es de acuerdo a cómo lo encuentre, no que tienen que ser 2 y no me puedo salir de ahí. Todo lo que dice, miren la anamnesis, entonces todo lo que yo hice, y miren donde dice, indague sobre el patrón alimentario de la gestante, utilizando recordatorio del consumo de alimentos en las últimas 24 horas, ¿sí ven? Por eso es tan importante, chicos, que usted medianamente entienda el lenguaje básico, porque si usted lee esto, entonces usted va a quedar esto como es. Esta es la parte mía, pero arriba en medicina también decía patrón alimentario, y aquí le está diciendo cómo hacerlo. Entonces, para que ustedes por lo menos sepan cómo hacerlo. Y miren lo que dice acá, revise la frecuencia de consumo por grupos de alimentos, alimentos preferidos o rechazados, trastornos, náuseas, vómito, pica, molestias gastrointestinales, estreñimiento, gastritis. O sea que puedo estar tranquila que lo que hicimos está bien porque yo revisé el lineamiento. Cuando uno empieza a trabajar, los lineamientos empiezan a quedar, los protocolos, las guías de manejo. Y como son cosas muy grandes, demasiadas enfermedades, uno tiene esto en los archivos del computador y empiezas a identificar las páginas donde está para poder ir mirando. Ahora, hay historias en las que uno tiene lista de chequeo. Usted tenía que haber hecho esto, esto y esto. Y eso hace falta de mejorar la práctica. Hay una cosa que se llama PICA, y PICA en nutrición es un trastorno alimentario debido a ingesta de sustancias no nutritivas. Por ejemplo, cuando la gente come arena mojada, ladrillo, cuando comen hielo, eso se llama pica en nutrición, en términos de nutrición, y eso es una alteración, un trastorno. Y es sustancias que definitivamente no nutren, pero que a la gente le gusta comer. Es como cuando la gente dice, me gusta el olor a piso mojado, pero otra cosa es que yo me coma el piso mojado. Cuando yo ya lo consumo, eso se llama pica. La más común, diría yo, que me ha tocado es hielo. Comen hielo. O sea, pues es agua. Sí hay nutrientes allí, por lo menos hay oligoelementos, pero pues digamos que es el consumo tan extraño de como viene esa agua presentada, o sea, no es como que yo mastique hielo. Pero llama también mucho la atención cuando consumen ladrillo, polvo de arena, eso es pica. Yo como hielo, sí, Esteban, mucha gente come hielo. Tienes una cosa que se llama un trastorno que se llama pica. Y eso lo van a ver en psiquiatría. Todos tenemos algo de trastornos. Plan de manejo, Creo que ya, atención del parto, bueno, esto es de ustedes completamente. Miren, ahí dice quiénes intervienen, la enfermera y el médico. ¿Sí ven? Tienen todo para poder armar su caso. Yo les estoy presentando de dónde yo analicé eso. Y les quería mostrar en los anexos una cosa que les quiero mostrar adicional que se trabaja mucho. Aquí, miren, chicos, hay una cosa que se llama CLAP. El CLAP es Centro Latinoamericano de Perinatología. Este lineamiento es tomado del 60. Y entonces ustedes van a mirar historias CLAP. Ya tenemos en historia un lineamiento que no siempre dice lleve el formato CLAP, pero ustedes se van a dar cuenta que hay formato CLAP para levantar historia en maternas. Eso es lo que les quiero mostrar. Y el CLAP es muy importante porque el CLAP en Colombia, el Centro Latinoamericano de Perinatología, llamó la atención sobre el estado biopsicosocial de las madres, que le da mucho peso a lo biopsicosocial, no solo a biológico, sino a lo social. Y lo de nutrición, o sea, fue el Centro Latinoamericano de Perinatología nos hizo un llamado a integrarnos a todos. Entonces son historias que tienen de todo. Y ustedes, cuando identifican varias variables, entonces pueden decir, bueno, remisión odontología no ha ido, remisión enfermería, remisión de nutrición. Por eso fue muy importante, eso fue un hito en la atención en salud de maternas, eso lleva un tiempito en Colombia.
Y el biopsicosocial, en este momento, si no estoy mal, ¿cómo se llama este autor? Es colombiano, hizo una escala de atención biopsicosocial, identificó sensibilidad y especificidad y ya se adopta nosotros tenemos la propia escala colombiana de riesgo biopsicosocial, no solo la que tiene CLAP, es lo que les quiero decir. Y la estoy buscando. Y no la encontré, así. Lista de chequeo para aprendizaje bueno, estas son las listas de chequeo, miren todo lo que tiene, miren en nutrición, por ejemplo, todo lo que no tiene que indagar. Preconcepcional, normalmente lo llena enfermería al inicio, y ustedes ya tienen esto, o llegan a medicina, dependiendo de cómo esté la ruta de manejo. Sin embargo, creo que es primero por enfermería, antecedentes reproductivos. Exámenes, ahí salen las medidas antropométricas. Escala de riesgos, Herrera y Hurtado, es el apellido, los apellidos en Colombia. Herrera y colaboradores. Entonces, esta escala simplemente lo que hace es tener nuestras propias escalas de riesgo biopsicosocial para las maternas de aquí. Ustedes pueden revisar cuánta sensibilidad tiene esa escala, cuánta especificidad, o sea, porque nosotros teníamos una historia que era de CLAP, pero una historia para toda Latinoamérica. Entonces ellos, esa parte biopsicosocial sugiere el lineamiento colombiano que tengamos en cuenta ese estudio. Y miren, lo que lo hace riesgosa en términos prenatales. ¿Ven? Y tienen una puntuación. Y le dan algo que se llama 2 variables que tienen que ver con ansiedad y soporte social familiar inadecuados como valores de 1. O sea, son valores que le marcarían la diferencia en el riesgo. Y aquí está la cita. Bueno, creo que de aquí no les quiero mostrar nada más. Y les voy a hacer el último llamado para abrir a las preguntas del tema de hoy sobre... Me hace falta, creo que no lo bajé. Mientras tanto, aquí tienen preguntas. Historia. ¿Tienen preguntas, chicos? Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Preguntas, dudas del caso y lo que estamos viendo? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Por último, entonces, una pregunta. Señor. Pues, o sea, hay muchos pacientes que van a nutrición por su cuenta, por así decirlo. Y ahí es donde, pues, usted en su caso podría encontrar como otras cosas, como lo fue en el caso de esta paciente que tiene muchas comorbilidades, que pues está muy enferma. Sí. Entonces quería preguntarle que en caso de usted ver algo que podría ser más problemático, usted, por así decirlo, la deriva la paciente o el paciente a medicina general. Sí, pero lo que pasa es que en los lineamientos, o sea, nosotros, pero porque yo soy particular, ¿cierto? En este caso es porque yo no estoy dentro de la ruta de atención del control prenatal, el lineamiento que les acabo de mostrar. Entonces yo me veo como haciendo cosas como en diferente vía. Yo a ella le dije, mire, tiene que ir a control prenatal y en el control prenatal se lleva este lineamiento. ¿Sí me explico? Entonces médico general, enfermera, ontólogo, psicólogo, nutricionista. Pero como ella no encontró y ella sí identifica, pues ella de alguna manera es consciente que tiene problemas alimentarios, entonces ella dice, no, yo mientras sale todo eso voy a empezar. Entonces yo lo que sí hago es decirle, vea, yo no lo tengo ahí escrito, pero usted tiene, cuando le dijo el ginecólogo en este momento también es particular. Entonces yo le dije a ella, ¿cuándo le dio la remisión el ginecólogo? Ella me dijo, no, nos vamos a ver en un mes. Él conmigo también, pero ingrese al control para que haga la ruta de atención basada en estos lineamientos de salud materna y perinatal y entonces de atención a este tipo de personas y entonces con eso usted no se ve como tan desorganizado y tan en contravía. Pero yo sí lo que hago es, por ejemplo, usted ya pasó por medicina general, yo le pregunto, y además porque la historia dice, si está remitida, quién la atendió, las historias uno las debe revisar. Entonces, ahí dice remisión, o dice primera vez en nutrición, o no hay odontología, o sea, en la historia está todo.
Entonces, si empieza por mí, en el control no debe haber empezado por mí, debe haber ido a enfermería y a medicina general. Y el médico general es quien la remitió a los otros profesionales, incluyendo sus especialidades, ginecología en este caso, porque es de alto riesgo, y endocrinología. Pero si empezó por mí, porque yo soy particular, yo sí le sugiero a ella, y yo sí escribo, y yo sí puedo ordenar. En este momento yo estoy esperando que ella traiga los laboratorios y ordenarle el perfil lipídico. Sí, estoy esperando. Lo que pasa es que también le estoy dando espera a que entre a control prenatal y que surta toda la ruta, porque estamos tratando de organizarnos con ella con base a lo que hay que ir evacuando. Entonces, por eso el ginecólogo la mandó ya, y ella también. Lo primero que hay que evacuar es la vía oral. O sea, si ella mejora su vía oral, probablemente ella corrige muchas cosas que nos pueden estar ocasionando actividades muy rápidas y que son fáciles de manejar. Pero si ella sigue así, su condición se complica. Entonces, yo sí le puedo hacer esas recomendaciones en últimas, lo puedo solicitar, lo puedo prescribir. Puedo prescribirlos. Nosotros somos los únicos con las enfermeras que podemos hacer solicitud de exámenes y podemos hacer prescripción nosotros hacemos prescripción, no ellas, las enfermeras no, pero nosotros sí, ellas en algún momento lo pueden hacer, nosotros sí siempre, de macro y micronutrientes, siempre. Entonces hay una ruta que nosotros manejamos dependiendo. Y si estamos dentro de esa ruta, perfecto. Si no, hacemos esas prescripciones normalmente. Entonces yo a ella le sugerí, le dije, entre al control y si no, yo necesito, para que a mí me quede escrito, se sugiere ir a endocrinología, se sugiere ir a ginecología, ingresar al control, traer en un mes exámenes de laboratorio y está pendiente nuevo control de nutrición y pendiente un perfil lipídico completo. O sea, dependiendo de en qué lugar esté trabajando y cómo se esté dando la atención. Es la conclusión de eso. ¿Te queda claro, Juan? Sí, doctora, no, pues la observación de que entonces la ruta, pues como tal de atención, como demorada, que le tocó ir particular. Ella tiene un problema y es que la portabilidad, lo que les va a pasar y de pronto les ha pasado a las personas que se han cambiado de ciudad, la portabilidad no es tan rápida como dice en la teoría en el régimen de seguridad social. Perdón, en el sistema, porque eso no es un régimen, los regímenes son contributivo, subsidiado y régimen especial. En el sistema de seguridad social, nosotros aplicamos algo que se llama la portabilidad, que es cambiarnos de una EPS a otra y puede ser por cambio de ciudad. Ella tiene un problema gravísimo y ella está en segundo mes, o sea, ya fácilmente se les puede complicar a su EPS por problemas de portabilidad y ya para el tercer mes y el primer trimestre es clave en desarrollo fetal. ¿Sí? Entonces, si hay un problema de ese tipo, la cosa es muy compleja porque debería haber sido atendida. Por eso es un indicador de país. Si estamos desarrollados, eso no debería existir. Es un embarazo, es una embarazada. Ya por el simple hecho de estar embarazada, debería ser prioritaria. Y aquí está fallando. Y ella es enfermera. Y ella sabe la historia. O sea, ya fácilmente entiende lo que está pasando. Chicos, miren, magia, espérenme 2 segundos. Quiero una foto sencilla de esto. Esta es la historia CLAP. Esto es lo que ustedes ven cuando ven. Miren esto. Voy a tratar de abrirla. Esta es la historia recomendada. Este es un Twitter. No, estoy tratando, bueno, voy a dejarla así, pero quiero ponerla. Esto es una historia CLAP. Esto es una historia donde reúne todas las variables que tienen que ver con preconcepcional no, sino en estado de embarazo, todo lo que usted tiene. Bueno, sí, esa etapa es la preconcepcional, la antes del parto, pues. Es una historia donde el Centro Latinoamericano de Perinatalogía dice todas las variables anticoncepción que usted tiene que recoger para seguir adecuadamente un embarazo, ¿sí? Entonces, lo preconcepcional. Y entonces aquí tienen cantidad de variables por explorar y hay diferentes escalas y diferentes áreas. Por ejemplo, ahí está nutrición, ahí está odontología, ahí está psicología, o sea, ahí está el resumen de todo. ¿Quién hace eso por primera vez? La enfermera y el médico llena esto. Y empiezan las remisiones. De hecho, miren lo que tienen acá, les voy a mostrar esto. Lastimosamente cuando amplío me lleva el documento, pero miren acá. Dice complicaciones de nacimiento y dicen cuáles son las variables. Sobrevida por intervalos de peso al nacer, patología recién nacido, referencias para otros servicios, para hacer sus remisiones, acciones preventivas, ¿sí ven? Entonces aquí están haciéndose un llamado, ¿qué variables son los que usted tiene que poner en rojo? Es decir, no se pueden pasar.
Y lo que pasa es que bajo peso al nacer puede ser muerte recién nacido, por eso nutrición está allí. Entonces, es un indicador importante. Y miren, cada una de las casillitas son variables a recolectar. Es posible que cuando ustedes salgan, digan, mire, tomamos CLAP y para Colombia está diagramada así. Yo he trabajado con CLAP tal cual como la tienen allí, entonces a mí me llega la historia, pero cuando llega la historia, la mamá anda con esto en físico, a veces, como los controles de crecimiento y desarrollo, lo llevan, pero ya está en el sistema. Entonces usted tiene la remisión, porque yo no soy el médico, tengo la remisión y me centran solamente en eso, pero yo reviso otras variables asociadas con estado nutricional, que son casi todas, como se dieron cuenta. Entonces, si quieren ver historias complejas, esta me parece, pero es no es compleja por la cantidad de casillas, sino es compleja porque entiende uno que el embarazo es algo de mucho cuidado y tiene que ver con muchas variables, pero no todos tiene que ver con medicina, sino medicina se vale de diferentes especialidades para que se queden calmados allí. Con eso cierro, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo chat? ¿No tengo chat? ¿Alguna pregunta? Doctora, abre el micrófono, no hay hora para preguntas, señor. En cuanto cuando nos hablaba del trastorno de PICA, por ejemplo, en una paciente embarazada, como la que usted mostraba, ¿qué se podría hacer? Pues es un trastorno psiquiátrico, o sea, ¿la tendríamos que llevar de una vez al psiquiatra o No. cómo afectar de todo el proceso? Es posible, si ella tiene trastorno alimentario pendiente por diagnosticar, si en la anamnesis sale todo un día de pica, es decir, que no deja de comer otras cosas por eso, o sea, que el trastorno requiera intervención de especialidad, envíen la psiquiatría. Pero si usted la puede manejar como médico general, envíe la nutrición y se maneja entre los dos. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque normalmente pica, cuando usted lee sobre pica, son cosas en el día, son momentos, sino que a veces está ligado en estados de ansiedad. Entonces yo lo manejo desde el punto de vista nutricional con tips que tienen que ver o recomendaciones o el cálculo de nutrientes con base a alimentos que calmarían esa ansiedad, ¿sí? Yo lo manejaría así. Pero si ya es una cosa de no frecuencia, si yo no quiero nada más sino comer tierra todo el día, que eso pasa, eso es de psiquiatría inmediatamente, ¿sí me explico? Entonces, una cosa es que lo que tú acabas de decir, no, pues yo como a veces hielo, yo soy comedor de hielo. Yo a ti no te mandaría a psiquiatría ya por eso, ¿sí? ¿Quién les dice eso? El lineamiento. Hay una parte donde dice lo de trastornos, si se dieron cuenta, lo que pasa es que como lo pasé tan rápido, dice trastornos. Y ahí leí lo de pica, y ahí dicen, en caso requerido, envíelo al profesional del área, ¿sí? Entonces ustedes sí lo pueden remitir, pero si es una condición de momentánea por su condición fisiológica, que es algo temporal y que no bloquea la alimentación en otro sentido, yo lo puedo manejar. Pero si es una cosa que bloquea toda la alimentación diaria, claro, sí, ahí sí toca hacerlo. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Entonces, esa es la diferencia, chicos. Uno, cuando es en el lineamiento, ahí dicen muchas veces, según pertinencia médica, y ustedes tienen que aprender a tener pertinencia médica. Ese es un entrenamiento. Pero pues, si tú me dices picado, yo no te voy a mandar al psiquiatra. Yo te tengo que hacer una anamnesis alimentaria y si tú me dices, es que yo en vez de almorzar, yo sí me como todo el tiempo, como tierra, como tiza, comen muchísima tiza, comen tiza, no, es que yo no quiero sino comer eso, no, ahí sí la cosa bloquea los otros, el ingreso o la vía oral por otros, digamos, por sustancias no nutritivas que bloquean la ingesta de otras cosas. Eso sí es un trastorno que hay que corregir. Y siempre existirá la pertinencia médica, o sea que existe la posibilidad de enviarlo, no lo nieguen, y sobre todo se manda psicología siempre las niñas embarazadas con embarazos no deseados, sobre todo las niñas adolescentes, es así. Y la psicóloga define con medicina general, o sea, con ustedes, antes de especializarse, si tienen que ir a psiquiatría, dependiendo qué tanto eso las está trastornando. Eso sí es muy común, uno sí lo ve sobre todo en embarazos pequeños, pero por pica tiene que ser una condición extrema de pica, o sea que tranquilos por eso. Sino que a veces pasa, ¿vale? ¿Algo más? Ok, sí. Otra pregunta. Pues
hay algo muy como cotidiano, muy coloquial en las embarazadas, que es el tema de los antojos. Por ejemplo, cuando una embarazada... ¿El tema de qué? No entendí. Antojos, como se dice. Ya. Por ejemplo, el paciente que usted nos mostró, en el caso pues que ella tiene un antecedente de diabetes y todo esto, si la paciente pues ellas siempre tienden como a tener antojos de dulces y cosas de esta, ¿cómo se podría manejar pues, como ese aspecto? La recomendación en ese caso son dietas fraccionadas, algo además que ella, miren, en la historia ella tiene un fraccionamiento de su comida, entonces es respetar ese fraccionamiento. Y ahí siempre un horario fijo, darles algo para comer, siempre. La ansiedad se controla dando comida, pero digamos que la comida que se les recomienda es, si tienen tendencia a la ansiedad por lo dulce, uno recomienda y reemplaza por algo dulce nutritivo y que sea atractivo. Y si es algo salado, igual. Por ejemplo, esta paciente tiene eso como reto. Vive ansiosa por ambos condicionantes, algo de sal y algo de dulce. Y cuando le dije algo de sal, le dije frutos secos. A mí no me gustan los frutos secos. Y cuando le dije frutos deshidratados y fruta fresca, es que a mí no me gustan las frutas. O sea, ella quiere dulce. Entonces, y quiere paquetes. Entonces, una de las cosas que tengo como retos con ella es la revisión de mi cato saludable. Y ya la hice y le dije a ella, bueno, mire, yo tengo estas opciones y es posible, pero no pueden ser cotidianas. ¿Me explico? Por ejemplo, hay unos mecatos que usted que ya están, no son Tosh, son microempresas colombianas y tienen, en vez de papitas, tienen mezcla de remolacha, zanahoria, unas que son unos crocantes, pero que son de otro tipo de alimentos. Esa es una opción cuando usted ya está rendido y dice, no, definitivamente. Pero la idea con ella es que deje de mecatear ese tipo de cosas, o sea, que ella se vuelva consciente. Sin embargo, mientras da esa transición, y otra vez, cuando hice la consulta, de una vez como la había visto ya 2 veces, entonces esta es la primera consulta. Entonces yo le dije, vea, el lío es que usted donde está, en el pueblo donde usted está, no va a encontrar eso. Entonces entonces me dijo, no, la verdad, lo que pasa es que lo que yo encuentro es frutas, verduras, encuentro frutos secos. Yo le dije, bueno, hay que pensar es en que lo que usted tiene en la mano es lo que puede comprar, porque ella está haciendo su rural en un pueblo, y en el pueblo es lo que consigan. Y lo otro es lo que envíen por internet. Entonces, mientras yo tengo ansiedad a las 6 de la tarde y mientras me llega por vía transporte terrestre o como sea que se dé, pues en ese momento ya se está organizando para tener un control de ese tipo de cosas vía online, entonces listo. Pero la invitación con ellas, empiece a pensar, además que está en un sitio donde consigue unas frutas impresionantes, de buena calidad, de exportación, o sea, una cosa impresionante. Pues con ella el trabajo es más hacia que se vuelva saludable con el mecato saludable, pero uno empieza dándole opciones a la gente diciéndole, mire, esto se podría dar, pero es posible que usted no lo encuentre fácilmente. Entonces la gente empieza a decir, no, es que tengo que empezar a comer bien. Pero la primera opción siempre será cambiar eso por algo saludable. Entonces yo le cambio por frutos secos, por frutas deshidratadas, le puedo cambiar por una proteína dependiendo a ella, por ejemplo, le puedo fácilmente colocar un trozo de queso, por ejemplo, en cualquier momento. Entonces eso también lo puedo hacer para los huevos, los salados, y le puedo hasta de pronto, con control de harinas en las comidas grandes, le pudiera pensar, yo le mandé una harina a media mañana porque le hace falta, le da mucha ansiedad más en la mañana de harina, en la tarde más de azúcar, le dejé productos de panadería, pero no fritos, ¿sí? Entonces no buñuelo, no los pasteles, le fascina la mantecada, no esas cosas que tengan mucha grasa, sino un horneado y que no sea almohada, le dejé pan de bono y pan de yuca, por decir algo, ya en el detalle. Pero eso es de nutrición, entonces eso sí lo pueden conversar y les va a pasar, doctores, que es muy puntual la pregunta, pero si ustedes lo pueden, si la gente necesita el detalle de eso, mire, yo lo envío de una vez al profesional, porque es que vieron que tienen 30 minutos para hacer todo lo que les acabo de mostrar, o sea, yo les mostré mi historia y miren todo lo que llevamos en tiempo, ¿sí? Para llegar a ese punto de ese análisis. Entonces, dependiendo envíen la nutrición o manéjenla puntualmente. Dice, mire, yo les sugiero esto, pero si usted quiere el detalle, yo se la envío a la profesional del área, más usted sí va a pasar por allá porque requiere por lo menos 2 controles de nutrición en el embarazo. Listo. ¿Algo más, chicos? No tengo chat, ¿algo más? Yo creo que... Dale. Dale. No, tranquilo. ¿Qué? ¿Seguro? Bueno, sí.
Pónganse de acuerdo, profe, chicos. Uh-huh. Un caso hipotético en que la madre, en que la gestante, digo, desde el primer momento se diagnostique con obesidad, ¿habría algún efecto adverso en el caso en el que ella comience con una pérdida de peso? O pues se logre como unos estilos de vida más saludables, porque pues uno entiende que menor peso, más salud, pero digamos que esa fisiología de la persona obesa y además de eso ahora gestante pues varía bastante. ¿Habría alguna como consideración a tener en cuenta en ese sentido? Diego, voy a tratar de traducir lo que dijiste a ver si es lo que me quieres preguntar. Que es en tu caso es una mujer, una gestante que empieza con obesidad, es obesa, y ahí me perdí, que es obesa y que por las recomendaciones que se vuelva saludable, entonces puede existir que baje de peso, es lo que tú me estás diciendo, puede darse el caso, es lo que me estás diciendo. Sí, profe, pero digamos que la pregunta va dirigida como a alguna reacción negativa del cuerpo ante ese cambio, porque además o sea, es que como que la mujer en embarazo yo la entiendo como que tiene tantos cambios y además de eso fuera una persona obesa que pues ya su fisiología ha cambiado tanto, entonces de pronto algo negativo. ¿Qué es lo que se puede dar en términos de embarazo? ¿Cómo son los posibles escenarios, que son muchos? Si ese fuera el caso y ella se inclina hacia lo saludable, por ejemplo, esta persona, lo que pasa es en peso es que hay un estancamiento. A no ser que fisiológicamente exista tanta hiperemesis, tanto vómito, tanto malestar, que lo que ocasiona es que ella deje de comer. Y entonces deja de comer, tiene dos escenarios, se estanca y luego baja. Esos son los dos escenarios. Es posible que pase eso. Pero si es una obesa, como lo que tú estás diciendo, y va hacia lo saludable, que es lo que yo también te entendí, lo que existe es un estancamiento. Entonces no es, o sea, no empieza a verse una subida en la curva, sino como una curva así como horizontal. Y eso va pasando, ¿sí? Y entonces lo que tú tienes que ir evaluando es qué tanto le hace falta, o sea, qué tanto lo que tú estás siguiendo es si ella empieza a ganar de peso, pero muy lentamente. Que de eso realmente sí es saludable, porque una cosa es que ella refiera y otra cosa es que tus medidas deben dar cuenta de eso. O sea, cuando tú las haces, tú las tomas en el objeto. Entonces, lo que va a pasar es que el crecimiento, digamos, en la curva, el crecimiento de la línea es muy lento, pero tú sí vas a empezar a ver unos 0.5 de kilos, 1 kilo, y llegan hasta pesar 7 kilos más. No se angustien, eso es bebé. Entonces, esos son desarrollo de tejidos, eso es placenta, esos son fluidos y demás. Entonces, sí puede haber esos cambios, pero lo que tú tienes que mirar es cuánto se devuelve. Y eso sucede también, ese es el otro escenario. Una cosa es que se incline a lo saludable y se estanque y empiece a ganar como así, como suba lentamente en la gráfica, y otra cosa es el otro escenario, y es que se estanque y se baje. Si pasa eso, eso sí es un signo de alerta, porque no es común en embarazo que yo me baje a no ser que haya pasado algo. Y ese algo sí tiene que ver sobre todo con problemas digestivos. Entonces, esta embarazada, si sigue con eso, ella ya está dejando de desayunar, está tratando, pero está dejando de desayunar, sin embargo ha ganado 1 kilo casi de una semana a la otra. Casi más, porque es que ella empezó, tenía 65, tiene 3 kilos y está solo en el segundo mes. O sea, esta es una niña que apunta a volverse obesa, entonces hay que tener mucho cuidado. Es una ganancia muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Entre una semana que la vio el ginecólogo y la vi yo, casi que hay 500 gramos de diferencia, 1 kilo. Eso es muchísimo en una semana. Miren que estamos hablando que gana hasta 330 gramos, no 1000 gramos. Entonces, cuando van hacia la baja, eso sí es un signo de alerta, porque sí tienen es que seguir ganando, pero la idea es que sea una ganancia lenta. Cuando se inclinan hacia lo saludable es muy lenta, pero siguen ganando. Entonces, dependiendo del escenario, Diego, eso puede pasar, pero tienes es que por eso la anamnesis, la recolección de información, que es la anamnesis, tiene que ser muy certera para que tú identifiques eso. Y si es un signo de alerta, está pasando algo. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa también es un problema de casi que corta la ganancia de peso, tal cual como en cualquier sujeto que no tenga esa condición. Corta y hay un déficit temporal. Entonces, en el siguiente control,
no gana lo suficiente, sino se va estancando. Eso puede pasar. ¿Quién recolecta esa información? Usted. ¿Qué pasó este último mes? Le dice el ginecólogo. Cuénteme qué pasó. No, doctor, mire que estuve con gripa, tuve una sospecha de COVID, no sé qué, dejé de comer, comí muy mal, solamente comí en las noches. Cuénteme qué comió, le hacen un R24 y eso puede suceder. Entonces hay muchos, pero en lo que tú dices hay dos escenarios. Uno hacia la ganancia lenta y uno hacia el estancamiento, y tercer escenario hacia atrás. Dependiendo de, tú prendes la alerta y haces las remisiones oportunas o haces tu recomendación. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Miguel Ángel. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Miguel, ¿cómo vas? Bien, bien. Profe, es la pregunta, pues, Señor. pues ya me respondieron varias, pero entonces tengo una pregunta, si puedo realizarla, sobre la actividad que debemos realizar para el próximo viernes. Okay. Es que en nuestro caso... Espérame, Miguel, ¿alguna otra cosa más del tema, del caso de hoy? ¿Les queda claro hasta dónde deben explicar cada cosa? ¿Les queda claro que no es una lectura de la historia ni eso, sino que cada cosa trae un porqué? Y lo que ustedes van a hacer es un porqué básico, es decir, responden a cosas básicas. ¿Les queda claro hasta allí? ¿Alguien que diga algo al respecto o lo asumo como el silencio, como que no hay nada? Pues, por mi parte, doctora, todo quedó claro. Sí, señora. Okay. Claro, doctora. Ok, chicos. Miguel Ángel, ahora sí, si es de tu caso, debemos sacar el tiempo aparte, pero si es algo que va, pues que tiene que ver con el mío, sí, de una vez que les pueda servir a los otros. Pero cuéntame, a ver, y yo te digo si es asesoría o es de la clase de hoy. Bueno, porque es que tienen... ¿Cuál es el punto de decirles algo en este momento? Que cada uno tiene cosas tan particulares que pasa como cuando hicieron el trabajo de riendo y cuando hicieron eso. Entonces yo le hablaba a un grupo y resulta que todos aplicaban eso y resulta que no todos. Por ejemplo, yo tengo allí en la lista menores de 5 años. Resulta que menores de 5 años pueden ser, hay uno normal, hay uno sobrepeso. Entonces puede que hayan unos parámetros generales que les sirva a todos, pero hay algo específico. Por eso es bueno la asesoría particular. Bueno, entonces yo miro ahora con lo que me preguntas si mejor lo dejamos aparte o aplica para todos. Bueno, cuéntame. Listo, profe. Es que lo que pasa es que teníamos inicialmente una paciente y pues esa fue la paciente que mandamos en el correo, o sea, en el listado que hicimos, ahí estaba pues la persona a la que íbamos a realizar la historia clínica. Lo que pasó fue que ella nos canceló, o sea, por motivos laborales, no pudo, o sea, no tiene tiempo y tuvo que viajar. Entonces era para preguntarle si podemos realizar el cambio pues con el tiempo suficiente para buscar otro paciente, un tercero, que ya pues lo tenemos en proceso. Todos, por eso les dije que hasta el 2 de octubre no deben cambiar sus pacientes, no deben cambiarlos, a no ser que haya una condición particular y lo hagan conmigo. Tengo una paciente de otro grupo y esa es una prioridad para ese grupo, entonces yo creería que es mejor esa en caso tal. Pero esos cambios de pacientes aprobados con la docente. Porque en términos de tiempo, si ustedes se ponen a cambiar pacientes, después la excusa va a estar en ese sentido. Ay, es que no tuvimos el tiempo. No, yo les di un tiempo hasta el 2 de octubre para que dejaran eso listo, al menos que identificaran con quién iban a trabajar, para que tuvieran un tiempo pertinente para hacer eso, para que no estuvieran sobre el tiempo. Entonces, dadas las condiciones, si es algo especial y les canceló, ya hablándolo conmigo, y eso aplica para todos los grupos, yo les diría sí. Pero las exposiciones arrancan la otra semana, entonces ya es algo que, digamos que no tiene que ver con el tiempo que les dio la docente, sino con el tiempo de ustedes. Y si es así, Miguel Ángel, yo tengo la persona porque tengo una embarazada que requiere ayuda. Entonces, pensaría que sería bueno que la tuvieran en cuenta. Bueno, lo hablamos entonces. Eso sí, hablemoslo de forma particular para ver quién es, porque otro grupo pidió precisamente cambio, pero él no canceló y yo no le dejé cancelar porque es que ellos fueron totalmente sinceros y dijeron, no, esta persona la tenemos, pero creemos que realmente necesita más ayuda otra persona. Y yo le dije, miren, atención al compañero, no. Es mejor en rotación porque en rotación yo soy quien manejo al paciente. Sin embargo, si fuera así, para que no la dejáramos porque hasta el momento no nos ha cancelado nada en rotación, entonces sería bueno incluirla y que con orientación mía ella tuviera una asesoría para no dejarla. Porque en ese grupo, lo que les digo, no hubo un caso especial, sino que quisieron cambiarlo. Esa sí no es la condición. La condición es que por algún motivo especial les hayan cancelado, por ejemplo. O el compañero ha dicho, no sabe qué, pero que sea
bajo riesgo de ustedes por tiempo. Porque el cambio de cosas a última hora lo que va a hacer es decir, no tuvimos tiempo, resulta que yo les di el tiempo suficiente. ¿Sí les queda claro? Sí, señora. Entonces, pues, hasta el momento, pues, más tardecito hablamos, ¿sí? Listo, sí. Muchísimas Bueno, gracias. pues, con ustedes también tenemos un WhatsApp hace rato, o sea, ustedes hacen parte de unos grupos que esta semana yo no he cuadrado. Tengo 2 grupos con los que arranqué y hay un WhatsApp o 2 que tengo pendientes, o sea, tengo 4 grupos de esa semana que tengo que priorizar, que no los he organizado. No hay problema. Muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? ¿Cerramos clase? Doctora, Camilo, me dijeron que me estaba llamando para las rotaciones a inicio de clase. Cristian, mandaste el link, pero no estoy programada en el calendario, o sea que pasa algo con ese link. Bueno. O sea, es que yo normalmente lo creo y pues lo comparto por WhatsApp, que no sé como, o sea, la tendría que admitir. O sea, pues, que no sé. Yo no sé todo lo que me estás diciendo, pero cuando a mí me han invitado, de una vez se programa en el calendario. Entonces resulta que no estoy programada a las 6:30 con ustedes hoy y resulta que iba a programar un paciente y me dejaba ese campo. Entonces la angustia es que necesito saber, o sea, necesito que me creen ahí el campo para poder agendar otra cosa. Porque hoy tengo unas chicas, un espacio para mí, para un paciente particular y luego van ustedes otra vez. Entonces, si me quieres aceptar en el último momento aparecería, pero me parece mejor que lo programen para que me quede fijo en calendario. Bueno. ¿Sí? ¿Vale? Listo. Era eso. Sí, señor. Para que me aparezca. Listo. Bueno. Oye, y otra cosa, es que tu compañero, para todos, si algo les pasa, que hablen directamente con el docente, porque no tengo correo de ese caso particular del compañero de ustedes, o sea que asumo que va a estar hoy. Pues es que a mí me contactaron pues un intermediario, no fue directamente. Entonces pues, me dijeron de que pues lo que le había sucedido y que le comentara a usted, doctora. Entonces yo le dije que pues a ese mismo intermediario que le dijera que le enviara un correo, pero pues no sé, suponía que ya se lo había hecho, enviado. Vale, Cristian. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? ¿Cerramos ahí? Doctora, buenos días. Dale. Doctora, yo tenía una duda, pero también acerca de la rotación. Entonces, si de pronto al final me regalaba un minutico. Ok, listo. Vale. Me quedo entonces, chicos, se pueden ir nos vamos despidiendo de los que ya no tienen nada. Cierro la clase para irme quedando con los que tienen alguna duda o que tengo que programar. En este momento, ¿quién habla? Simón, doctora, para programar una asesoría de lunes, por favor, si tienes tiempo por la tarde. Por favor, envíame un correo para poder yo revisar en escrito y con el calendario, por favor. Para preguntarle sobre, digamos, los horarios que tiene para la próxima semana, porque nosotros ya nos habíamos reunido antes y nos habías dicho que una vez termináramos como la parte de la entrevista y pues después de vista esta clase, pues, nos gustaría volvernos a reunir. Listo. Escríbeme un correo y lo programamos. Tengo 3, 4 grupos pendientes de esta semana. O sea que la prioridad para ellos sería lunes, martes y los otros quedarían para el resto de señora. Bueno, vale. Bueno, señora. Con gusto, claro que sí. Doctora, buenos días. También para solicitar una asesoría, ¿le envío correo? Sí, por favor, envíen correo, chicos. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias. Con mucho gusto, chicas. Entonces cerramos la clase. Que tengan un feliz día. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.